Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este espacio informativo. En los próximos minutos, les ofreceremos un resumen de las noticias más importantes para comenzar su jornada bien informados en Minuto Noticias EC. Hola a todos. Bueno, noticia de último momento, realmente impactante desde Ecuador. Sí, así es. Hablamos de la recaptura de Adolfo Macías Villamar. Alias Fito. Exacto, alias Fito, el líder de los choneros. Y la confirmación, ojo, vino del propio presidente Daniel Noboa. Directamente. Vamos a desmenuzar esto juntos. A ver qué encontramos. Queremos ver los detalles clave, entender bien quién es Fito, qué son los choneros y sobre todo qué significa esta captura. Y esa extradición que se menciona. Justo, esa posible extradición a Estados Unidos que ya está sonando fuerte. Bueno, vamos a desempacar esto. Dale. Entonces, a ver, el presidente Noboa lo confirma por X, la red social, este 25 de junio. 6 meses clavados. 6 meses exactos después de esa fuga de dinero que, bueno, dio la vuelta al mundo. Sí, fue muy mediática. E inteligencia las llamó. Eso, agradece a policías, militares y de paso lanza una puya a los críticos. ¿No? Sí, un mensaje muy político. Hay que recordar que esa fuga de Fito en enero no fue una cosa menor, ¿eh? Para nada. Desató una violencia terrible. Vimos lo del asalto a TC Televisión en vivo. Uf, eso fue tremendo. Y eso llevó a Noboa a declarar el primer estado de excepción de su gobierno. Y el conflicto armado interno. Exacto, o sea, reconocer formalmente que estaban en guerra con estos grupos. Que ahora diga que la recaptura es fruto directo de sus leyes, pues es un mensaje claro. Quiere validar su estrategia de mano dura. Claro. Y sobre la operación misma, ¿qué detalles tenemos? El reporte dice que fue el bloque de seguridad. Inteligencia militar, el ejército. En Manta. Provincia de Manabí. Justo la tierra de Fito y de los choneros. El origen. Y recalcan mucho que fue una operación limpia, sin bajas. Sí, eso es interesante, tratándose de él. Llama la atención, ¿verdad? Podría ser, no sé, muy bien planeada. O que quizás su círculo cercano ya no era tan fuerte fuera de la cárcel, ¿no? Lo que sí vimos fueron esas imágenes. ¿Ah, sí? ¿El video que publicó el ejército? Ejército EQ, sí. Se le ve con barba, Confirmando. Soy Fito, dice. Verlo así, bajo custodia después de meses, impacta. Totalmente. Pero para entender la dimensión de esto hay que saber bien quién es Fito. Claro, Fito no es un delincuente cualquiera. Es la cabeza de los choneros. Una organización que empezó, robando bancos en Chone. ¿En serio? ¿Roba bancos? Sí, así empezaron. Y evolucionaron al narcotráfico pesado. Hoy están vinculados al cártel de Sinaloa. Y Estados Unidos los considera terroristas. Correcto. Y tienen esa guerra brutal con los lobos. Que están con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Exactamente. Mucha de la violencia en Ecuador se explica por esa rivalidad. ¿Y cómo llega Fito a la cima? Bueno, él asciende tras el asesinato de Rasquiña, Jorge Luis Zambrano, el líder anterior. Eso fue en 2016, creo. Ajá. La muerte de Rasquiña fragmentó un poco la banda. Salieron otros nombres, Junior Roldán, Leandro Norero, que también terminaron muertos. Vaya. Pero Fito logró consolidarse. Y lo increíble, de verdad, es el control que mantenía incluso desde la cárcel. Recuerdo ese video, exigiendo cosas al gobierno. Ese mismo. Eso te habla del poder que tenía dentro. Y bueno, de los problemas del sistema carcelario ecuatoriano, claro. Y ese poder seguro que preocupa en Estados Unidos, porque Noboa mencionó la extradición casi al instante. Sí. Hay un caso abierto ya contra Fito. Narcotráfico internacional principalmente. Y ya lo tenían en la mira. Ajá. Estados Unidos ya lo había señalado, a él y a los choneros. Les congelaron bienes y todo. Pero lo clave ahora es el cambio legal en Ecuador. La consulta popular de este año, la que impulsó Noboa. Justo esa. Aprobó la extradición de ecuatorianos por crimen organizado transnacional, algo que antes era casi imposible. O sea, Fito podría ser el primero de alto perfil. Podría ser el primer pez guardo ecuatoriano extraditado bajo esta nueva norma. Es un antes y un después, digamos. Y también le estaban cercando por el lado del dinero, ¿no? Algo de una operación lavado Fito. Sí, eso salió. Una red de lavado ligada a su familia a unos 25 millones de dólares, se dijo. O sea, atacando por varios frentes. De la estrategia, golpear la estructura y las finanzas, porque no olvidemos que Fito ya cumplía condena en Ecuador antes de fugarse. ¿Cuánto era? 34 años, por narcotráfico, asesinato, lavado de dinero. Un prontuario largo. Bien, entonces, para ir cerrando, tenemos recaptura de un objetivo clave,
El gobierno mostrando esto como un éxito de su política de seguridad. Afirmando su estrategia. Y la puerta abierta a una extradición a Estados Unidos, que antes no era posible. ¿Qué nos deja esto? ¿Cuál es la gran pregunta? Pues mira, más allá del golpe de efecto, que lo es, y de sacar a Fito de las calles, la pregunta de fondo es si esto cambia realmente la dinámica del crimen organizado en Ecuador. Claro, porque hemos visto cómo reemplazan líderes, ¿no? Exacto. ¿Es esto un punto de inflexión real? ¿O solo, digamos, un respiro temporal antes de que la estructura se reacomode? Y si se concreta la extradición, ¿qué pasará? ¿Debilita el poder de los choneros o solo mueve el tablero y genera nuevas luchas internas por el control? Eso está por verse. Capturan a alias Fito, líder de los choneros en Ecuador. El presidente Daniel Noboa comunicó la captura de José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito. Asimismo, mencionó que se buscará su extradición a Estados Unidos. Noboa destacó en sus redes sociales la importancia de las leyes de solidaridad e inteligencia, que facilitaron la detención. Agradeció a las fuerzas policiales y militares involucradas en la operación, asegurando que continuarán trabajando para recuperar el control del país y proceder con la extradición. El ejército ecuatoriano informó que la captura se logró gracias al esfuerzo de inteligencia militar y el bloque de seguridad, señalando que la operación se realizó con éxito y sin bajas. Fito, quien era el líder de una banda delictiva y estaba implicado en varios crímenes, fue detenido tras una vigilancia estratégica. El ministro del Interior y el ministro de Defensa revelaron que la operación para capturarlo tomó 10 horas. Este líder de los choneros tenía una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato desde 2011. Escapó de un centro penitenciario en enero de 2024, donde se había registrado su presencia hasta el día anterior a su fuga. Fito también había evadido la prisión antes, en 2013, cuando se fugó de una cárcel de máxima seguridad bajo la administración de Rafael Correa. Captura de alias Fito en Manta tras 17 meses de fuga. Después de casi 17 meses de haber escapado, Adolfo Macías, conocido como Fito, fue arrestado en Manabí, su lugar de origen. De acuerdo con el ejército, su captura se logró gracias a un trabajo de inteligencia militar y del bloque de seguridad. La operación fue precisa y se realizó sin bajas. Fito, líder de los choneros, fue localizado gracias a un seguimiento estratégico por parte de unidades especializadas. La detención ocurrió la tarde del 25 de junio en un barrio entre Manta y Montecristi, específicamente en Monterrey. Los soldados ingresaron al lugar y encontraron a Fito, quien fue sometido. Se descubrió que se ocultaba en un búnker subterráneo accesible mediante un sistema corredizo camuflado como parte del suelo. Este escondite contaba con aire acondicionado, ventilador, refrigeradora y una cama. Los ministros Giancarlo Lofredo, Defensa, y John Reinberg, Interior, participaron en la operación, que duró 10 horas. Lofredo mencionó que la Ley de Solidaridad y la Ley de Inteligencia facilitaron la captura de Fito, afirmando que nada ni nadie está por encima de la ley. Reinberg destacó que fue una operación exitosa. Posteriormente, el gobierno decidió trasladar a Fito desde Manta a Guayaquil. Ecuatorianos, gracias a la decisión del presidente Daniel Noboa de dotarnos con las herramientas como la Ley de Solidaridad y la Ley de Inteligencia, a través de una operación de inteligencia, Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, una operación exitosa del bloque de seguridad. Nada ni nadie está por encima de la ley y nadie está por encima del bloque de seguridad. Nada ni nadie nos detiene. Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito, fue detenido. El gobierno comunicó el miércoles 25 de junio la captura del líder de los choneros. Esta información fue dada a conocer por el presidente Daniel Noboa, quien indicó que se encontraba oculto en un búnker en Manta. En la operación participaron los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, y del Interior, John Reinberg, quienes postearon una fotografía de la captura de Fito. Para la policía, Fito era el blanco potencial más grande que tenemos en el país. Permanecía prófugo desde el 7 de enero del 2024, cuando fuerzas militares y policiales ingresaron a la cárcel regional, ubicada en las afueras de Guayaquil, con la intención de hacer una inspección y trasladar a Fito a otro centro penitenciario. Sin embargo,
El cabecilla de los choneros había escapado. Desde la mañana circularon rumores sobre su fuga. Militares lo buscaron por varias horas en la cárcel regional, revisando celdas, ductos y otros espacios, pero no encontraron rastro de él. Por la tarde, las autoridades confirmaron su escape, que resultó ser la segunda fuga, ya que anteriormente había huido de La Roca, una cárcel de máxima seguridad. Adolfo Macías Villamar enfrentaba una condena de 34 años por sentencia en 2011. Durante su encarcelamiento, se supo de sus conexiones con el narcotráfico, con el control de pabellones desde prisión. A lo largo de los meses, surgieron varias teorías sobre su paradero, incluyendo la posibilidad de que aún estuviera en el país o que hubiese huido al extranjero. En algún momento, incluso se volvió la mirada hacia Argentina, donde se encontraba su familia. Su pareja e hijos fueron localizados en Córdoba, donde vivían en una urbanización cerrada. A pesar de ser deportados a Ecuador tras la revisión de su estatus migratorio, fueron liberados poco después, ya que no había una orden de captura en su contra. El gobierno de Javier Milei realizó su traslado en un avión militar, generando gran atención mediática. La fuga de Fito provocó incidentes en las cárceles, lo que llevó al gobierno de Daniel Noboa a declarar un estado de excepción debido a la crisis carcelaria. 2 días después, en un hecho que complicó la situación de seguridad, hombres armados tomaron como rehenes a empleados de TC Televisión en un set de noticias. Este suceso fue transmitido en vivo y tuvo repercusión internacional. La situación fue controlada rápidamente con la detención de los atacantes, quienes estaban vinculados a los tiguerones. Posteriormente, el gobierno declaró un estado de conflicto armado interno y clasificó a los GDO como grupos terroristas. Se estableció una recompensa significativa por la captura de Fito, y se habilitaron canales para recibir información acerca de su paradero. A lo largo de más de un año, se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a familiares de Fito, con el gobierno intensificando la búsqueda con información de informantes. Actualmente, hay un proceso judicial abierto en su contra por delincuencia organizada. Según documentos de octubre de 2024 de la Fiscalía, dado su estatus de prófugo y el agotamiento de recursos, se requiere una audiencia para formular cargos o determinar acciones judiciales correspondientes. No olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo. Muchas gracias.